Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Y este es eh, acerca de la religión. Vamos a... Permiten. Ya están viendo ahí la presentación. Sí, ya se ve. Correcto, gracias. Bueno, vamos a partir de aquí, de que nos quedamos aquí en estos textos. Y bueno, antes que nada, mis hermanos, quiero preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Ninguno. Alguien que puesto que se acuerdan que el viernes pues ya no hubo ocasión de hacer comentarios y preguntas, y pues el día domingo pues comentábamos sobre de alguna manera sobre este tema que hemos estado viendo. Y pues por ahí hice unas preguntas. Esas preguntas, mis hermanos, que yo les hacía el día domingo, tienen un propósito, y el propósito es que nos demos cuenta de lo importante que es que sepamos escuchar, que sepamos analizar, porque a veces hay cosas tan delicadas y a veces las tomamos tan a la ligera que corremos un grave riesgo de equivocarnos, y de equivocarnos en algo que es muy importante. Y a veces las equivocaciones pues es difícil corregirlas. Así que más vale que perdamos un poquito de tiempo analizando, estudiando, y entonces podemos nosotros tomar mejores decisiones. Y al respecto precisamente de este tema que estamos viendo sobre la religión, sobre que recordando que la religión es lo que relaciona al hombre para con Dios. Y dentro de lo que habíamos estudiado, pues vimos cómo es Dios mismo quien establece la relación con el hombre. El hombre de hecho no puede verlo, no podemos conocerlo. Pero pues para ilustrar un poquito más, y voy a recordarles el texto anterior, en donde en Génesis 17:10 nuestro Dios establece un pacto con Abraham, y lo establece directamente para con él, y le pone una condición, una ley, una norma. Más bien vamos a manejarlo así, que le pone una norma, y esa norma es que todo varón será circuncidado dentro de su pueblo, y con eso ya establecen esa relación para con Dios, ya pertenece al pueblo de Dios, ya es de la iglesia de Dios. Pero después, cuando nuestro Dios constituye una nación, un pueblo grande, que ya vimos que, pues, cómo surgió el pueblo de Israel, entonces nuestro Dios le da leyes a ese pueblo. Y esas leyes ya las podemos ver en los capítulos 20, 21, 22 y 23 de Éxodo. Yo les preguntaría a mis hermanos que por ahí levantara la mano a alguien que los haya leído. Dice nuestra hermana Rosalba que ella los leyó. Nada más. Bueno, yo supongo que ya lo sabemos, ¿no? Porque tenemos nuestra Biblia. Y sí, adelante, Olayo. Nada, es que te iba a decir Éxodo 20, pues ya prácticamente nos lo debemos de saber, ¿no? Sí, claro. Se supone, pero mis hermanos,
Yo el domingo hice una pregunta muy simple, sencilla, y creo que te la hice a ti, Rocío. ¿De dónde había salido Abraham para la tierra que Dios le prometió? Y se suscitó por ahí una ligera discusión acerca de la respuesta y de eso, y pues como que había incredulidad por lo que está escrito, ¿no? Porque pues ahí están las escrituras. Y bueno, esto nos lleva a veces a que precisamente eso de que suponemos, mis hermanos, nunca está de más darle una segunda mirada, una segunda vuelta, y por ahí puede ser que descubramos algo nuevo. Y por eso yo les comentaba esto de lo conveniente de leer, pero pues si ya lo leímos rápidamente lo podemos hacer con más calma. Pero bueno, tienes razón, ya estos textos los hemos leído y releído y comentado muchas veces y ya no sabemos muchas de las leyes que están ahí. En síntesis, todo esto que esto es a través de Moisés y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Bueno, es fácil, concreto y entendible lo que está escrito, que se les dio las leyes, y esas leyes, todo ese conjunto de normas, pues constituyó la relación que Dios estableció para con los hombres, con su pueblo primeramente, y después veremos cómo esto se ha extendido a todo el pueblo, a todo el mundo, a todo hombre, a toda la humanidad, y de alguna manera, pues hoy día prácticamente es la mayoría, no todos, por supuesto. Eso lo vamos a ver posterior. Ahorita lo interesante de esto es cómo se origina esta religión. Yo recuerdo algunos comentarios, sobre todo nuestro hermano Saúl, que hablaba de que las religiones se originan y tienen su origen en algo que le llaman el chamanismo, los chamanes, alguien que interpreta los fenómenos de la naturaleza y como que se los da a conocer al hombre, y pues a partir de ahí parece ser que se establece de alguna manera la religión. Pero en particular Dios establece estas normas y esta religión y esta relación que va a tener para con su pueblo, y pues ahí está todo resumido. Vamos a ver entonces ahora, nos quedamos en estos dos textos, Éxodo 19:9, en donde Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí yo quiero subrayar esto, Vuelve a hablar de Moisés, ¿no está aquí Moisés? Sí, Moisés está aquí, te lo acabo de subrayar, mi hermana, a Moisés. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, esto es muy importante, que el pueblo oiga, y oiga para que te crean, ¿sí? Esto lo vamos a retomar más adelante porque es muy, muy importante por las características que tiene la religión hoy en día. Y entonces Moisés le dice esas palabras a todo el pueblo, y entonces el pueblo le respondió y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. ¿Se dan cuenta? Se compromete a dos cosas el pueblo, o más bien a esta cosa, a oír. Pero no quieren que Dios les hable, no quieren tener relación para con Dios. ¿Por qué? Porque tienen temor. A ver si me sale aquí. Más bien miedo, ¿no? Miedo.
temor, miedo, dice nuestra hermana Rosalba. De cualquier manera es un sentimiento que agobia al hombre y que lo hace cometer tonterías. La verdad es eso. Errar y lo lleva a pecar. Entonces, esto que le dice el pueblo para que no muramos no es otra cosa más que temor. Ahora bien, mis hermanos, miren, vamos a aclarar esto. Toda ley se constituye a fin de regular las relaciones entre los asociados, esto para que puedan convivir plenamente y obtener el mayor beneficio posible entre su relación. Así que, de ninguna manera la ley puede establecerse para perjudicar en manera alguna a ninguno de los asociados. Entendiendo esto, podemos entonces afirmar que la religión, al ser el enlace entre los hombres y la divinidad, establece los términos de esa relación que no es otra cosa más que las leyes y preceptos contenidos en esa religión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes que Dios le da al hombre no es para que tengan temor, no es para perjudicar, valga la expresión. Entonces, entendamos pues claramente que la religión es para que el hombre se beneficie, para que el hombre sea feliz, para que el hombre viva plenamente. Porque miren, una ley que solamente sirve para perjudicar al hombre, pues no sirve. O sea, se establecen para regular esas relaciones a fin de que todos podamos convivir en paz y sacar el mayor provecho de cómo convivimos. ¿Sí? De otra manera, pues entonces no tendría sentido. Por eso, bueno, entonces vamos ahorita a ver esto. Y aquí tengo la definición de religión para que vayamos dándole un formato, valga esta redundancia, formal. ¿Qué religión? Dice que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esto según una definición de la Real Academia de la Lengua Española. En otras acepciones dice virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, profesión y observancia de la doctrina religiosa, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Yo quiero que aquí tengan mucha atención, que pongan mucha atención en este punto, porque esto lo vamos a seguir utilizando, que es la profesión y observancia de la doctrina religiosa. La primera acepción y principal ya vimos que son esas creencias o dogmas que no es otra cosa más que doctrinas, y vamos a ver por qué doctrinas, que establecen la relación que va a haber entre Dios y los hombres. Pero en realidad a nosotros nos debe de interesar este punto, que es el observar esa doctrina, en específico la doctrina religiosa. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente definición, que por supuesto es doctrina. Esta definición la obtuve del pequeño Larousse, edición 1999. Y dice lo siguiente. Bueno, ayúdenme a alguien. ¿Qué dice ahí mi hermano David Olayo? Sí, hermano. Está hablando mis hijas. Sí, dice aquí en la gráfica, ves que es doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué dice ahí? Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Ciencia o sabiduría. Opción o conjunto de ideas de un autor o escuela. Conjunto de ideas religiosas, sociales o políticas que unen en un grupo a las personas que las profesan. Bien, gracias. Perfecto. Aquí vamos a poner atención en los dos, en este primer punto, que es el punto número 1, y en el punto número 4. ¿Sí? En el punto número 1 dice que es la enseñanza que se da para instrucción de alguien, es decir, enseñanza, algo que se va a aprender y que se va a normalizar en el comportamiento de la gente o de ese grupo. Y en el punto 4 dice que es el conjunto de ideas religiosas, sociales o políticas que unen en un grupo a las personas que las profesen. Entonces aquí, si unimos estos dos puntos, va a ser
que es algo que se enseña, que se acepta y que conglomera a las personas en un grupo y que le da fuerza y le da cohesión. Eso es lo que va a caracterizar mucho a una religión. Religión propiamente no... a veces ese término, ese concepto se aplica a otro tipo de organizaciones como militares o políticas, pero por excelencia siempre se va a aplicar o generalmente se va a aplicar a la religión, perdón, a la relación para con Dios, es decir, al pensamiento religioso del hombre o al pensamiento trascendental del hombre para con las deidades o con lo desconocido, pero que sabe que existe. Entonces, aquí en esto, es importante considerar que, o como ya vimos, que es Dios mismo quien establece la relación. Él es el que se da a conocer, porque para nosotros, como humanos, es imposible que lo encontremos o que lo identifiquemos. Yo creo, mis hermanos, a más de que me equivoque, creo que la imagen más generalizada de Dios es de un anciano de barba larga, blanca, con vestiduras blancas, bonachón, y que, pues, perdón por lo que voy a decir, pero para muchas personas que fácilmente puede ser engañado o convencido o que de alguna manera tendrá alguna debilidad por ser anciano. Esa es una imagen muy difundida. Pero realmente, pues yo no creo que ni siquiera se asemeje en lo más mínimo a esa imagen que se tiene ya generalizada. Es realmente algo que no podemos conocer y que realmente la definición que damos de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo puede, todo lo ve y está en todo lugar, nos daría una idea de quién es Dios o de qué es Dios. Pero esa idea todavía será muy vaga y realmente no es algo concreto que nosotros podamos identificar muy fácilmente. Por eso es muy importante, mis hermanos, porque vamos a establecer dentro de las características de la religión algunas muy importantes. Entonces, considerando que Dios es el que se da a conocer, dice Hebreos 1 del 1 al 2. ¿Alguien, mis hermanos, que quiera leer? Leo. Adelante. Rocío. Vas. Bueno, adelante, ¿quién? Ok. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que esto es muy interesante, ya lo hemos analizado muchas veces, pero reitero, cada vez que en lo particular, cada vez que lo leo descubro cosas nuevas y me maravillo de la sabiduría y de la ciencia que tiene este pequeño versito que está escrito para los hebreos, para el pueblo de Dios. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Aquí el entender quiénes son los padres, pues hay muchas posibilidades. Desde que se referiría a los primeros profetas, a Abraham, todavía desde el principio, a Adán y Eva, a los padres, a Noé, a la descendencia de Noé, de donde salió toda la humanidad, o está generalizando que le habló a los padres, es decir, a las primeras generaciones. De alguna manera dice que le habló a través de profetas. Y un profeta no es otra cosa más que quien lleva la voz de Dios. Es la voz de Dios en los hombres. Es un hombre a través de un hombre o a través de algo que Dios se manifiesta de una manera entendible para nosotros. Entonces, profeta se puede constituir de todo tipo. De hecho, en un texto por ahí dice que si no hay profeta, que Dios de las piedras constituirá profetas. Y las piedras hablarán. Y pues ya cuando menos un asno ya habló y profetizó. Entonces, pues cualquier cosa puede ser profeta.
Así que entendiendo esto y refiriéndose que quiénes son los padres, primeras generaciones, profetas, todos los medios que Dios utilizó para darse a conocer a los hombres. ¿Sí? Eso fue en mucho tiempo, dice, y muchas veces y de muchas maneras. Dice aquí, lo subrayo, vamos a cambiarle el colorcito para que... Dice, muchas veces y de muchas maneras. Para que no haya duda, que alguien diga, es que yo no lo escuché porque yo no estaba, porque en mi pueblo que estaba al otro lado del mar no llegó profeta. No, sí llegó profeta. Yo no lo puedo asegurar, lo estoy especulando ciertamente, pero yo creo en lo que está escrito aquí y en la interpretación que en lo particular hago es que pienso que le llegó a todo el mundo en las primeras generaciones. Por eso dice después que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense el lugar especial que le da al Hijo. El Hijo nosotros entendemos y comprendemos que es Jesucristo. Es decir, es Jesús de Nazaret y quien predicó, quien nos instruyó en la doctrina del Evangelio y en la religión verdadera, y es que él fue quien habló y se constituyó como, dice que Dios mismo lo constituyó, por heredero de todo y por él hizo el universo, incluyéndonos a nosotros. Esto está como así medio rarón y tal vez no lo entendamos del todo como luego a veces dice en nuestra liturgia del bautismo, pero vamos a aceptarlo así, de que Dios designó a nuestro Señor Jesucristo para que nos hablara y nos diera el mensaje. Bueno, aquí de esto entonces vamos a ver ahora las características de la religión actual, de cómo estamos. Y fíjense, mis hermanos, que las características de la religión actual son las siguientes, son 4 puntos. En primer lugar, mitología. La religión actual está basada en la mitología. Y pues incluyendo también la cristiana. Voy a explicar por qué. Yo hablaba, mis hermanos, de que miren, antes que nada les diría que la mitología se refiere a narraciones que expresan ideas acerca de un mundo que no se puede ver, de un mundo o de una realidad que el hombre no puede identificar, pero vive en esa realidad y tiene que de alguna manera darle alguna identidad para poder convivir en esa realidad. Entonces, aunque sabe que existe pero no la conoce, por lo tanto le da nombre y características, y eso es un mito. Entonces, la religión indudablemente que también está caracterizada por la mitología. Yo les comentaba acerca de nuestro Dios. Voy a ver a mi hermana Gloria. Gloria, ¿cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Gloria, tu micrófono está cerrado. Ya, no, ya está abierto, pero no se escucha. Parece que tienes algún problema, mi hermana Gloria. A ver, el que sigue en la lista, Isabel, Maribelita. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es su nombre? Jehová. Ajá, seguro que así se llama. Yahvé. Entonces, Jehová o Yahvé. Jehová. Bueno,
ni Yahvé ni Jehová. En realidad, ese es son 4 consonantes que pues en realidad no se puede articular realmente ningún sonido. Entonces suena más o menos así, pero en realidad hay que estar, miren, Moisés le dice a Dios, así, ¿sí? ¿Quién habla? A ver, adelante, mi hermana Lupe, que te estoy escuchando. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Yo lo entiendo, pero cuando le dijo a Moisés que le hablara al pueblo y que le dijo Moisés, ¿y cómo les voy a decir que quién soy o quién eres? Y le dijo, tú diles, yo soy el que soy. Ajá, así es, yo soy. ¿Se acuerdan? No sé mis hermanos, pero yo recuerdo cuando era niño y alguien tocaba la puerta y preguntaba, ¿quién es? Y decía, yo. Y entonces a veces de atrás le preguntaba, ¿y quién es yo? ¿Sí? Esa palabra realmente puede decir muchas cosas. No identifica a nadie, más que a sí mismo en su concepción ontológica. Es decir, cuando digo yo, me refiero a yo. Yo no sé si ustedes sepan quién soy yo, pero yo sí sé quién soy yo. Este jueguito de palabras nos da la idea de que nos resultaría muy difícil identificar a Dios. Por lo tanto, nosotros nos hacemos una imagen y le damos una identidad para poder hablar, ya no de decir simplemente Dios, sino que lo identificamos como Jehová, como Yahvé, como el Señor o algunos otros nombres que se le han dado. Y eso, mis hermanos, es mitológico. Ese es un mito. Y el mito, ¿manda? Adonai quiere decir Señor en hebreo. Entonces, el mito persiste hasta que no se comprueba. Es decir, ¿saben cuándo va a desaparecer el mito de la identidad de nuestro Dios? ¿Alguien podría opinar al respecto? A ver, mi hermana Raquel Olayo, ¿cuándo crees tú que desaparecerá el mito de la identidad de Dios? Creo que no, hermano. Seguro que nunca. Hay una ocasión. A ver, adelante, Rocío. Cuando lo veamos cara a cara. Eso, así es, exactamente. Cuando se manifieste y lo veamos cara a cara, entonces vamos a decir, ya te conozco, Señor, ahora sí. Pero entre tanto, nosotros tenemos que darle algo que podamos manejar y que esté a nuestro alcance. Entonces esto se los pongo porque no es el único caso dentro de la religión. Hay muchos más, pero esto es lo más característico. Entonces la característica de la religión realmente y sobre todo es la mitología. El siguiente punto, la superstición. De la superstición es una creencia que no tiene fundamento racional. Ojo con esto, no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos. En pocas palabras, mientras haya milagros, mis hermanos, hay superstición. Porque ¿qué nos queda más que aceptarlos tal cual sea sin que podamos racionalmente? Y aquí hay algo muy importante. Yo recuerdo que en una ocasión estaba viendo una historia o algo así de cierta persona que en una conversación le hablaban sobre los milagros y creía a través de los milagros. Y aclarándole entonces la equivocación que tenía cierta persona que decía de lo milagroso y maravilloso que era cuando alguien, por ejemplo, de estar en una enfermedad al borde de la muerte y que de pronto recuperaba su salud y que era un milagro, le preguntó que por qué una persona bien saludable y sana se moría de pronto, si se consideraba milagro, y que un cierto desconcierto, y realmente también es un milagro, ¿sí? Son sucesos que a veces no los alcanzamos a comprender racionalmente y por lo tanto nos llevan a cierta superstición. Es decir, a veces nosotros hacemos ciertas cosas que con tal de darle sentido a esa irracionalidad, o más bien que no sea tan irracional nuestro sentido, ¿sí? Y a veces hay dentro del escepticismo, se trata de explicar
por qué suceden estos milagros. Pero en general realmente no tienen mucha explicación y se aceptan más que nada por fe. Esa es otra característica que invariablemente siempre va a estar acompañando a la religión. El otro, y esto es muy importante analizarlo bien, que es el fanatismo. Dentro de lo que nosotros decíamos acerca de las doctrinas, era que eran de carácter universal y que se aceptaban con todos y que la religión de alguna manera tenía una cohesión de un pueblo y que los unía en su doctrina, en sus pensamientos, en sus normas. Pero resulta que cuando esas normas, eso llega a un apasionamiento y tenacidad desmedidas que se pasan de ciertos límites y que todo va en cuestión de defender las creencias o las opiniones, se llega a ese tipo de fanatismo. Y entonces uno de los más característicos fanatismos hoy en día es el fundamentalismo. Y eso se aplica a la religión islámica sobre todo, de personas que llegan al extremo de inmolarse. Y pues ustedes han visto, se acaba de celebrar 20 años de la caída de las torres de Nueva York del 11 de septiembre, que a través de ese fundamentalismo religioso pues atacaron dizque al centro de poder, y lo que causó y las consecuencias que vinieron después, terribles, terribles. Eso es, y por último, mis hermanos, les hablo que la otra característica de la religión, sobre todo actual, es el sincretismo. Esto es muy importante porque quizás estos 3 puntos que estamos viendo aquí podrían aplicarse a la religión en todo el tiempo. Pero este cuarto punto, el sincretismo, pues tal vez se pueda aplicar antes, pero sobre todo hoy en día. Y el sincretismo se refiere a la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Uno de los más característicos sincretismo, y sobre todo en el religioso, se da en la religión de ciertos pueblos de América que mezclaron las ideas africanas con las del cristianismo. Y entonces ahí tenemos pues todo ese, lo que se hace ahí por allá por Catemaco y esas cuestiones, ¿sí? En donde se mezcla la brujería con el cristianismo, con los santos y la magia y todo ese. Entonces vemos que son ideas totalmente opuestas. De hecho, hasta por ahí hay una iglesia, por aquí una que promete que la gente va a dejar de sufrir y que ya también hacen limpias, amarres y todo ese tipo de cuestiones. Ese es el sincretismo y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, hoy en día caracteriza mucho a la religión actual porque un alto porcentaje, sobre todo del cristianismo, está dentro de esta norma sincretista. Es decir, mezclan varias ideas a veces opuestas y les dan formato, les dan una identidad y se identifican con ellos creando otra doctrina alterna que pues mezclar aceite con el agua como que no es bueno. Eso nos lleva pues entonces a que estas 4 características merecen que las comentemos muy ampliamente para que entendamos cuál es la posición nuestra y de lo que tenemos que guardarnos. Porque en el estudio anterior de nuestro hermano Pablito hablaba precisamente de una que es el satanismo, y por ahí ponía algunos postulados dentro del satanismo y los comparaba con los postulados del cristianismo y decía, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Van a buscar el bien de la persona de alguna manera. Entonces, ese problema de sincretizar lo satánico con lo celestial o con lo evangélico, pues como que no es muy congruente esa idea. Entonces, más que nada por eso. Bueno, entonces vamos a ver, alguien que lea por favor Jeremías 18 del 11 al 12. A ver, mi hermana, si lo están viendo ahí, por favor. Sí, adelante, Raquel. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, aquí yo dispongo
mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Saca del camino por eso sus obras. Y dijeron, es en vano de nuestros ídolos iremos y haremos uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Bien, gracias. Fíjense que aquí precisamente yo les comentaba de hoy en día cómo está la religión. Esto no es raro, no es extraño, porque desde el principio mismo de que Dios establece esa religión para con los hombres empieza a suceder esto. Jeremías así les dice a través del profeta Jeremías, dice: ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que es, en pocas palabras, no creo y yo voy a hacer lo que yo quiera? Y parece que hoy en día por ahí hay algunas ideas. Y pasamos a este otro, que lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Y dice en Jeremías 25, 3, 4, un poquito más adelante: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ¿se dan cuenta, mis hermanos? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Sí? Esto, vaya, nos da una idea de por qué hoy en día, pues estamos tan mal. Después de 4 o 5 mil años de que esto pasó, no ha mejorado el asunto, ni aún con nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente dice, 23 años es, no sé si es mucho o poquito, pero en 23 años que Jeremías estuvo hablando al pueblo, no le quisieron escuchar. Y no solamente a él, sino a todos los profetas que Jehová les envió, no le quisieron prestar oído. No es que no los escucharan, lo que pasa es que no hacían lo que les decía. Y esto a lo mejor era, pues, especulando, no sé, o suponiendo que es que no le entendieron qué quería Dios, hicieron lo contrario. Hicieron mal, entonces, pues obviamente no hacían la voluntad de nuestro Dios. De cualquier manera, pues el resultado es que nuestro Dios le dio a su pueblo la ley para que la cumplieran y para que ellos pudieran alcanzar la vida eterna e inclusive la felicidad dentro de este mundo. Pero ellos no pudieron cumplirla, aun cuando se esforzaron por hacerlo y de mucha manera. Pero lo más seguro tal vez no lo entendieron. Y por eso, bueno, eso es yo lo que pienso, y tal vez lo estoy especulando, que eso es lo que pasó. Pero hoy en día, bueno, no tan hoy en día, sino después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo le dice estas palabras a Timoteo, al joven Timoteo. Le dice: va a venir tiempo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Si en los tiempos de Jeremías, y a pesar de que nuestro Dios les mandaba pruebas, como hoy que manda terremotos y que vienen inundaciones y que viene todo eso, el COVID, y así pues la gente como que a veces no entendemos. En ese tiempo también les mandaba y ellos decían: no, de todas maneras nosotros vamos a hacer lo que querramos. Entonces hoy día, o en ese tiempo también, le afirma Pablo y le dice: va a haber tiempo cuando la gente no quiere la sana doctrina. Quieren oír, sí, se emocionan de oír historias fantásticas, de oír cosas de milagros, de arrebatamientos, de cosas maravillosas, y de gente que de acuerdo a sus propios deseos, concupiscencias, es decir, a sus conveniencias,
para que la gente los siga y siga creyendo en ellos, dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y van a hablar de cosas maravillosas, sobre todo, pues el Apocalipsis les da mucho material para hablar de eso. Entonces, esto ya se lo había dicho Pablo a Timoteo, y hoy en día tal y parece que esto pues se ha multiplicado y ha crecido mucho. Entonces, bueno, hoy en día tenemos pues que retomar, considerar esto, ya por cuestiones de tiempo y a reserva de continuar con este tema y ampliarlo más, sobre todo en el análisis de la religión hoy actual y de cómo nosotros hemos de comportarnos y cómo nos afecta como iglesia y como individuos, pues lo vamos a ampliar. Ahorita pues ya por último vamos a leer Juan 7 del 16 al 18 y Jesús dice, cuando le preguntaron, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Palabras claves. La doctrina, dice Jesús, no es mía. Y si no es de él, en su persona no tiene argumentos para defender lo que no es de él. ¿Sí? Y esto dice, la doctrina es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos daremos cuenta si la doctrina o cuando alguien nos habla de la doctrina, que son ideas, y me parece que les puse por ahí lo que era la definición de doctrina? A ver, no. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Ajá. Dice que es enseñanza que se da para instrucción de alguien y es un conjunto de ideas religiosas, sociales o políticas. Entonces, si es una enseñanza, de alguna manera, pues podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo dice que nos va a enseñar lo que es la voluntad de Dios, no lo que es la voluntad de Él. Así que lo que Él nos enseña es lo que Dios quiere. A lo mejor nuestro Señor Jesucristo querría otra cosa, pero no enseña eso, enseña lo que es Él. Porque si Él enseñara lo de su propia cuenta, entonces como Él dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero y en ese sentido hay muchos predicadores que imponen o tratan de imponer doctrinas, ideas o conocimientos, enseñanzas que a veces pues las sacan de esas fábulas o de sus no sé de dónde y buscan meterlas a fuerza ya, y esto porque después vamos a hablar sobre lo que es el adoctrinamiento o lo que se le llama lavado de cerebro y cómo es que se van introduciendo esas doctrinas dentro de la mente de la gente para desviarle y tener proselitarla en un grupo de alguien que busca su propio interés. Entonces todo esto, mis hermanos, lo vamos a ver posteriormente. Ahorita básicamente es el arranque de lo que es la religión. Bueno, voy a concluir aquí con esto. Concluyo con esto. Porque hoy hoy se entrega la guardia y la voy a hacer el cambio de guardia.